ahora un poquito más adelante con lo que es matrimonio y divorcio. Y vamos a introducirnos un poquito más, dejando ya atrás lo que es la historia del matrimonio, ya lo que es el propósito del matrimonio, dejándolo un poco atrás, y lo que fue el origen del matrimonio. Así que nos vamos a introducir un poco a lo que es Mateo capítulo 19, el versículo 6. Donde nuestro Señor Jesucristo decía, y lo leo textualmente una vez más, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y en esa parte, en la conversación que sostiene Jesús con aquellos que hicieron la pregunta, y específicamente con los fariseos, en ese momento Jesús introduce a ellos y a la humanidad una salvedad o una excepción para que el matrimonio, que en la mente de Dios es perpetuo, que en la mente de Dios es eterno, llegue el momento en el cual esa perpetuidad termine. Pero Jesús da una salvedad en ese aspecto, que vamos a ver a profundidad. Una palabra más, quizás ustedes también la conocen muy bien, en el caso de apolluo, que es repudiar en el griego, y en esta parte que es despedir, divorciarse, según Mateo capítulo 5, versículo 32, donde textualmente también se lee, nuestro Señor Jesús decía, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Así que esta palabrita es el repudio en el cual estaba hablando Jesús con los judíos o con los fariseos, y ellos mismos sabían el significado de esto, de repudiar, porque cuando ellos hicieron la pregunta, automáticamente ellos dijeron: es lícito repudiar, es lícito dar la carta de divorcio. Bueno, entonces cuando Jesús le menciona eso y Jesús da su explicación, entonces para ellos no fue tan desconocido esta palabra. Simplemente la nombro, ¿verdad? Cuando lleguemos a hablar un poco sobre la enseñanza de Jesús en Mateo 19. Sin embargo, el apóstol Pablo dice en Corintios, en la primera carta, 7:15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Eso es lo que se nos informa. Pero ella no queda libre para volverse a casar. Fíjense bien, eso es lo que dice el versículo. Ya lo leíamos hace un momento, textualmente. Sepárese, pero no se vuelva a casarse. Así que no debemos mezclar la palabra separarse con la palabra repudiar. Cuando hablamos de la palabra separarse, no nos debe dar la idea de que el repudio, que de la pregunta que hicieron a Jesús, el repudio que hicieron los fariseos, entonces no nos debe dar la misma idea de la palabra separarse, porque Pablo explica que separarse no significa que se vuelva a casar. Así que separarse, hay tantas formas que por qué la pareja se separa, malos entendidos, la convivencia ya no es sana, la convivencia ya no es buena, ya los fundamentos del matrimonio posiblemente ya no están, lo que ellos tenían en comunidad, el amor, el respeto, quizá ya no está, y posiblemente lo más sano sea la separación, más sin embargo, dice la Escritura, no se case. Quédese sin casarse. Y por eso dije hace un momento, Mateo 19, cuando hablemos de la explicación que da Jesús, Él introduce la única salvedad para llegar a eso. Divorcio. Ahora sí, llegamos a ese punto, en el cual el divorcio y las causas del divorcio. Pero voy a decir lo que Jesús, simplemente yo voy a recordar las palabras de Jesús. Divorcio o las excusas o las causas según Jesús, no según nosotros. Porque para un divorcio hay una diversidad de formas que una persona se puede divorciar. Aún la misma ley. La misma ley nos dijo en la Constitución que el divorcio lo rige la misma ley. Y la ley la va a regir el juez y él va a determinar si la pareja amerita un divorcio. Ellos lo van a regir.
Sin embargo, entonces vamos a hablar sobre las causas del divorcio, pero según Jesús, según la explicación de nuestro Señor. En Mateo capítulo 19, versículo 9 y Mateo 5:32, Jesús deja claro que la causa para un divorcio son de aplicación universal, no para una raza, es para toda la humanidad. En la conversación de Jesús con los fariseos, introduce una salvedad para el divorcio. Aunque Dios, ya lo hemos mencionado, no está de acuerdo con el divorcio. Mateo 19:8 dijo Jesús que no, que Dios no quiere que eso suceda. Pero en la conversación que sostiene Jesús con tales personas, aclara que Dios permite el divorcio porque los hombres eran duros de corazón. Moisés, correcto, Moisés, en el caso de la pregunta, ¿verdad? Moisés les permite repudiar o les permite el divorcio. Ahora bien, Dios nunca estuvo de acuerdo con el divorcio, eso lo debemos dejar claro, jamás. Y eso lo deja muy claro Dios unos 400 años antes de Cristo. En este caso, a través del profeta Malaquías. En el caso de Malaquías, capítulo 2, versículo 16, podemos leerlo, hermano, para que textualmente le demos lectura a Malaquías. Malaquías, capítulo 2. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos, pues, en vuestro espíritu y no seáis desleales. Amén. Entonces dice Malaquías, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Por lo tanto, Dios está en contra del repudio. Dios está en contra del divorcio. Está en contra porque en el principio Dios los unió con el deseo de que ese matrimonio fuera perpetuo. Y eso se lo deja saber muy bien al pueblo. Así que antes que Jesús venga, unos 400 años antes, Dios da su opinión acerca del divorcio. Pero si usted puede ver en Mateo 19, la pregunta de esas personas hacia Jesús fue: ¿por qué Moisés nos daba o nos permitía a nosotros darle la carta de divorcio a la mujer o a nuestras mujeres que ya no queremos estar con ellas? Y Jesús lo dice muy bien: por la dureza de vuestro corazón, muchos se los permitía, mas en el principio no fue así. Así que desde el principio Dios ha decretado 0 divorcio. De igual manera, el apóstol Pablo se los deja o se nos dice a los romanos en el capítulo 7 del 1 al 3 y a los corintios en el capítulo 7 versículo 39. Nadie está autorizado a divorciarse. ¿Es claro, hermano? Nadie está autorizado para divorciarse, a no ser, y ahora venimos con la salvedad que introdujo Jesús, a no ser por la causa de fornicación. Y aquí quiero simplemente decir lo que el diccionario dice acerca de lo que es fornicación. Y ustedes ya lo deben entender que es una fornicación. Así que pero cuando hablamos de fornicación, cualquier relación sexual ilícita que no está aprobada o autorizada por Dios. Hombre, mujer, hombre, animal, mujer, animal. Son relaciones ilícitas o relaciones abominables, según lo que nosotros encontramos en Levítico capítulo 18, versículo 22 y versículo 23, y en Romanos capítulo 1, versículo 26 y versículo 27, son relaciones abominables, pero que se cometen bajo algo ilícito, que entonces cuando hablamos de fornicación, estamos hablando de relaciones sexuales ilícitas, no aprobadas por Dios. Es una fornicación. Adulterio. Menciono la palabra adulterio, ¿verdad? Porque la palabra adulterio se refiere a la relación sexual ilícita de dos personas
cuando uno o ambos están casados con otra persona. Es un adulterio, una relación sexual. ¿Pero por qué es un adulterio? Bueno, en su parte básica, la palabra adulterio es adulterar el orden. Así que si nosotros nos vamos a ver su parte básica, es adulterar el orden. Pero cuando vamos al diccionario y buscamos literalmente lo que significa un adulterio, entonces el diccionario nos va a dar algunas definiciones. Y el diccionario en una de sus definiciones dice que es una relación ilícita entre personas que están casadas, o una relación sexual que la hizo un casado o ambos. Ese es un adulterio. Además de ello, un poquito de historia. A través de los siglos, en diversas culturas, el adulterio ha sido moralmente censurado y hasta penado, considerándoselo un delito. Por esto, pero esto no ha impedido que muchas personas lo practiquen, aunque sea penado, pero es atractivo. Así que como es atractivo, aunque sea penado, las personas lo cometen. Pero recuerde que es una relación sexual ilícita que hace un casado. Quizá esto le va a parecer conocido, porque es repetitivo, porque es trillado, porque es una frase que se dice: el adulterio es una fornicación porque es una relación sexual ilícita donde intervienen un casado o los dos. Por eso es un adulterio, en su parte fundamental. Y esto es lo que también le decía, posiblemente sea algo que nosotros decimos casi siempre, lo mencionamos: todo adulterio es una fornicación. Mas no toda fornicación, siempre decimos, es un adulterio. Entonces, hay que analizar los casos. Cada caso tiene su forma. Cada situación tiene un macro, un contexto. Y se debe analizar cada una según su contexto. Y por esa razón decimos que todo adulterio, porque es una relación sexual ilícita de un casado. Y cuando hablamos de fornicación, entonces ya sabemos que son relaciones sexuales ilícitas, pero de personas que no están casadas. Razones o causas del divorcio. En la actualidad nosotros sabemos que hay muchísimas razones que podemos encontrar, muchas. Sin embargo, sabemos entonces que ahí vamos a irla encontrando, pero debemos nosotros tener en mente la causa que dijo legítimamente Jesús. Porque como razones humanas vamos a encontrar todo esto: los malos entendidos, malos tratos, no cumplir con sus responsabilidades conyugales, del esposo, de la esposa, que ya la comida posiblemente no está a tiempo, que la ropa no está a tiempo, que el marido no cumple ya con sus deberes. Diversidad de causas pueden haber para un divorcio. Mas, sin embargo, cuando hablamos bíblicamente y cuando hablamos de la autorizada, debe ser aquella de la cual introdujo nuestro Señor Jesús, a no ser, y les vuelvo a recalcar, en la mente de Dios no debe de haber divorcio. En la mente del Señor, el matrimonio es perfecto, es para siempre. Pero hay una salvedad para esto: fornicación y explicación de Jesús. No voy a leer el textual, que es el resumen de la explicación de Jesús. Si un cónyuge fornica la parte inocente de lo que nos está explicando Jesús, con la autorización de él, puede divorciarse. Y si lo desea, volverse a dar en matrimonio con otra persona. Pero oiga bien, en la autorización que da Jesús, o en la salvedad que introduce Jesús a la humanidad, se cometen diversos errores. Se cometen diversos errores en esa salvedad que introdujo Jesús. Y vamos a hablar de algunos errores que la humanidad comete cuando Jesús dijo: a no ser por causa de fornicación. Si no está esa causa y le da carta de divorcio, la repudia, hace que esa mujer adultere. Y el que se casa con esa mujer también adultera.
Por lo tanto, esa causa debe ser válida, esa causa debe de ser divina y esa causa debe ser confirmada. Y ahí donde se cometen algunos errores a la hora de formular esa salvedad. Lo voy a explicar de esa manera. Si un cónyuge, mira el error que se comete, si un cónyuge fornica, la parte inocente, con la salvedad o autorización que da Jesús, puede divorciarse. Pero si pasado un tiempo de la fornicación, la parte inocente no inicia su demanda de divorcio y estando solo o sola, conoce a otra persona y tiene relación sexual, automáticamente pierde el derecho que introdujo Jesús. Y luego voy a explicar por qué. Automáticamente esa persona pierde su derecho. Lo voy a volver a decir. Si uno de los cónyuges fornica, Jesús introduce la salvedad, bueno, el inocente puede iniciar su demanda de divorcio. Sin embargo, el error viene que cuando la parte inocente, con la salvedad que introdujo Jesús, suponiendo en su mente que su matrimonio se acabó, es un problema que yo voy a explicar, que su matrimonio acabó, él conoce a otra persona y también tiene una relación sexual ilícita, con la salvedad que algunos consideran que es fornicación y que ya no es adulterio, pero ya vamos a ver eso. También puede suceder que la parte inocente interpuso la demanda de divorcio. Hay otro error ahí. Y mientras éste estaba en ejecución por el juez, ella conoce a otra persona y tiene relación sexual. También pierde el derecho que introdujo Jesús. También. Y ahora explicamos por qué esa persona, por qué ese inocente pierde el derecho. Y en su razón, y en su contexto, y en su relación, porque también ella comete adulterio. Pero, ¿por qué comete adulterio? ¿Por qué el inocente comete adulterio? Si el adulterio se cree que lo cometió el primer ofensor. ¿Sí? Pero ¿por qué entonces el inocente comete adulterio? Y ahí vamos a formular algunas preguntas para que entendamos por qué el inocente comete adulterio y pierde su derecho automático al divorcio. En la explicación que da Jesús acerca de la salvedad para divorciarse, Jesús enseña que la fornicación del ofensor autoriza a la parte inocente a fornicar. ¿A eso autoriza Jesús? ¿Para eso da la salvedad para que el inocente fornique también? No. ¿A casarse con otra persona? No. Jesús no introduce salvedad para eso. Jesús introduce la salvedad para divorciarse. Para divorciarse. Así es. Si Jesús introduce la salvedad para divorciarse, no para fornicar, ese inocente, cuando no se ha divorciado, también comete un problema o un pecado que cometió el primer ofensor. Pero vamos a ver un poquito más de detalle. ¿Por qué comete adulterio la parte inocente cuando tiene relación sexual sin haberse divorciado? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón principal? Y en la explicación que quiero dar es porque su fornicación fue bajo un matrimonio. Y aunque había un primer ofensor, el matrimonio continuaba. Porque la fornicación no termina con el matrimonio. Y eso es necesario, eso es doctrinal. En la fornicación jamás dijo Jesús que finalizaba un matrimonio. Eso es falso. Que nosotros pensamos, que alguien piensa que cuando hay una fornicación de uno de los cónyuges, el matrimonio se acabó. No termina un matrimonio ahí. E incluso vamos a llegar a la ley
Y la ley nos explica en qué momento un matrimonio termina. Pero la misma Biblia nos dice en qué momento un matrimonio termina. Y no es a través del divorcio que el matrimonio termina. Porque Jesús nos está diciendo que cuando uno de los cónyuges fornique, el matrimonio se acabó. No. A él le están preguntando, ¿es lícito dar carta de divorcio? A él nos están preguntando, ¿el matrimonio se acaba cuando hay fornicación? No. Lo que Jesús dice, que hay un divorcio por la causa que él luego explica. Pero más sin embargo, no está diciendo que el matrimonio se acaba. El matrimonio continúa. El matrimonio está porque el matrimonio es un contrato. Ahora bien, es ahí donde lo vamos a entender. Porque para la religión es un sacramento. Para la religión es un sacramento el matrimonio. Para la ley no es un sacramento. Para la ley es un contrato. Y todos nosotros sabemos que las leyes están acá para regirnos. Bueno, y podemos decir mucho. Mientras la ley no se oponga a la ley de Dios, mientras la ley terrenal no sea opuesta a la ley de Dios, la podemos cumplir. Y si analizamos la ley terrenal te dice que el matrimonio comienza cuando una persona o una pareja van delante del juez. ¿Se opone eso a la ley de Dios? No, no se opone eso a la ley de Dios. Mas, sin embargo, también la misma ley, nuestra constitución política dice que para que el matrimonio finalice o sea disuelto, la pareja, de la misma manera como acudió a las autoridades correspondientes, de esa misma manera debe de recurrir para terminar con su matrimonio. El derecho no se hace, el derecho se deshace. Correcto. Si inició con derecho, debe de terminar con derecho. Ahora, ¿eso es opuesto a la ley de Dios? No, no es opuesto a la ley de Dios. Correcto. Y si no es opuesto a la ley de Dios, entonces quiere decir que el matrimonio no lo termina la fornicación. El matrimonio lo termina cuando el divorcio se aprueba. Y cuando la persona, así como aprobamos el matrimonio, porque posiblemente el juez está leyendo el acta matrimonial, pero mientras usted no firma, ese contrato no es válido. Es decir, que no hay una firma, no es un contrato válido. Así comienza un matrimonio. Puedes firmar y no lo vas a legalizar. Ahora bien, ese es un problema, porque según a nivel jurídico, personas que han contraído matrimonio, pero no lo registran, y dije yo hace rato, matrimonio civil, es el que se contrae y luego se registra. Ahora bien, muchos creen de que porque no se registró el matrimonio, no existe el matrimonio. No, hay una acta para eso. Todo abogado, todo juez tiene registro en el cual debe de presentar su protocolo, debe de presentarlo. Correcto, debe de presentarlo a la Asamblea Nacional. Creo que eso lo hacen año con año, a la Corte Suprema. Creo que lo hacen año con año. Así que las personas, hemos conocido casos, personas que no han ido a registrar su matrimonio y dicen, no estoy casado. Vaya allá a los registros y va a ver que ahí hay un matrimonio. Que usted no lo haya inscrito no significa que no se casó, que usted se casó. Usted está casado, pero que no lo registró. ¿Okay? Así es que lo que en ley comienza, en ley debe determinar. Hermano Pablito, un minuto solo. ¿Tenemos la hora? No. Entonces, Hermano, hagamos las preguntas a la hora de vida, a la hora acordada, hermano. Ok, gracias. Amén. ¿Por qué comete, voy a recapitular un poquito acá, ¿por qué comete adulterio la persona o la parte inocente cuando tiene relación sexual sin haberse divorciado? Ya decíamos, porque su fornicación fue bajo un matrimonio y aunque había un primer ofensor, el matrimonio continuaba, porque la fornicación no termina con el matrimonio. ¿Por qué? Porque de la misma manera que comenzó el matrimonio, de esa misma manera debe de terminar, lo que estábamos explicando hace un momento, acudiendo delante del juez y no a través de la fornicación, sino a través de la ley.
Proceso legal. Correcto. No termina fornicación matrimonio. Es la parte legal la que termina un matrimonio. Porque si para hacer un matrimonio la pareja acude delante del juez en cumplimiento de la ley, firmando su acuerdo matrimonial para disolverlo, fíjese bien, la pareja o uno de los cónyuges deberá también asistir delante de la misma ley que los unió en matrimonio, porque en lo que derecho inicia, en derecho termina. Esa es la regla de nuestra constitución política. Si usted comienza algo por la vía legal, usted lo debe determinar por la vía legal y no por simples discusiones o desacuerdos. No, si usted firma para acordar algo, lo debe firmar para deshacerlo. Y el matrimonio es ese, un contrato, aunque para la religión sea un sacramento, pero cuando venimos a los sacramentos es que el matrimonio debe ser puro, debe ser santo, debe ser inmaculado, debe ser inviolable. El matrimonio debe de ser perpetuo, por eso también es santo. El matrimonio debe ser sin mancha, en el cual un hombre y una mujer se juran fidelidad, en el cual un hombre y una mujer quieren estar juntos para siempre, en el cual un hombre y una mujer se cuidan mutuamente, son compañeros, tienen un propósito, tienen hijos, los educan. Entonces, cuando hablamos del sacramento, vamos a hablar en todos esos sentidos. Sin embargo, el matrimonio no solamente es un sacramento, el matrimonio es por ley y es un contrato en el cual nosotros comparecemos delante de las leyes. La Biblia nos enseña qué hacer para terminar un matrimonio. Oiga bien, la pregunta que le hicieron a Jesús: ¿es lícito dar carta de divorcio? Fue la pregunta que hicieron a Jesús. ¿Por qué? Y yo dije, bueno, Moisés lo permitía. ¿Qué significa eso? ¿Qué idea nos da? Que en la ley se permitía. ¿Cómo se hacía en la ley para que el matrimonio terminara? Ahora, en el Nuevo Testamento, nosotros tenemos muchas evidencias de cómo termina un matrimonio, más sin embargo en la ley sí. Y según lo que nosotros vamos a encontrar en el matrimonio, y quiero que si pueden ir por favor a Deuteronomio, al capítulo 24, versículo 1 y versículo 2. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y le entregará en su mano, y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse como todos. Correcto, gracias, hermano. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Según la ley, no es que la agarraba y la iba a dejar a su casa y ella estaba libre para unirse a otra mujer. No, eso es falso. Seguía casado, seguía unido en matrimonio. En la Biblia, hermano, la forma de terminar un matrimonio no lo terminan las cosas indecentes. Diga bien que la Biblia menciona cosas indecentes. No termina un matrimonio algo indecente. Y si hablamos de algo ilícito, la fornicación no termina un matrimonio. Así que como en el Antiguo Testamento las cosas indecentes no terminaban el matrimonio porque era necesario que la parte afectada o el hombre que ya no quería estar con aquella persona que halló algo indecente, él debía, oígase bien, debía dar carta de divorcio a esa mujer. Pero mientras esa carta de divorcio no se escribía, no se ejecutaba, ese matrimonio continuaba, no finalizaba hasta que se hacía la carta de divorcio. Tengo que volver a... Listo. Ok. Según lo que habíamos dicho, la Biblia entonces nos enseña la forma como terminar el matrimonio. Y lo que leíamos textualmente entonces era de que cuando un hombre encontraba algo indecente en la mujer, él debía dar carta de divorcio, porque encontró algo indecente.
Pero decíamos, y lo vuelvo a repetir, que las cosas indecentes encontradas en la mujer no acabaron con el matrimonio, sino hasta que se daba la carta de divorcio. Y valga la aclaración que vamos a hacer en lo que respecta a esto. Porque en la aclaración que queremos hacer, dicha carta de divorcio no la ejecutaba el que encontró, Y también no la ejecutaba, hermano, el que encontró las cosas indecentes en la mujer. No era la forma. Porque óigase bien lo que dice el versículo. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella cosas indecentes, le escribirá carta de divorcio. Nos da la idea que él era el mismo el que escribía la carta de divorcio. No era así. Para eso estaban los jueces. Para eso, por algo habían jueces en el pueblo de Israel. No era el propio hombre en el cual ejecutaba su carta de divorcio y él escribía y luego se la entregaba a la mujer. No. Cuando este hombre encontraba, iba delante de las leyes correspondientes, y eran las leyes correspondientes las que ejecutaban o realizaban en la carta y se la entregaban. Por lo tanto, no era el hombre. Así que no nos debe dar la idea que, yo encontré la mujer con cosas indecentes, yo mismo le escribo carta de divorcio. No, eso no nos está diciendo. Ahora, era la forma como se hacía en aquel momento. Todo judío sabía que cuando Jesús dice, y le hacen la pregunta, y Deuteronomio nos explica que le daba carta de divorcio, no es que literalmente ellos se la daban. Ellos debían estudiar las leyes. Tenía que ser justificable la causa. Y entonces la ley era la que regía esas causas que encontró el hombre, aquellas causas indecentes. Y era la ley misma, era el juez, por mano del juez, en que escribía la carta y se la entregaba para que de esa manera finalizara el matrimonio. El adulterio o la fornicación no termina con el matrimonio, porque en la salvedad que introduce Jesús no dice que el matrimonio termina cuando ocurra una fornicación, ni tampoco da permiso a nadie de fornicar. Eso no está mandando a nadie a fornicar, a nadie. Fíjate bien, Jesús dice, a no ser por la causa de fornicación, pero no le está diciendo, vayan y forniquen, vayan y cometan actos sexuales ilícitos. No, Jesús no está diciendo eso. A nadie le está dando permiso de fornicar. Lo que Jesús enseña es que puede divorciarse. Y más adelante lo vamos a notar. Jesús da la salvedad, mas no da un mandamiento. Porque el divorcio no es un mandamiento. Nadie está obligado a divorciarse. Porque aún ese inocente que tiene una salvedad, él no está obligado a divorciarse. Jesús no le está mandando a divorciarse. Jesús le está diciendo, en la respuesta es que puede hacerlo, pero no le está diciendo, vayan y háganlo. Se les ordena y se les da el mandamiento de hacerlo. No, el divorcio no es un mandamiento, hermano. Hay que dejar claro eso, hermano. El divorcio no es un mandamiento. Y Jesús lo deja claro, en la mente de Dios no, pero por la dureza del corazón, pues se lo permitió. Y ahora, por causa de fornicación, entonces pues divorcio, siempre y cuando el perjudicado ya no quiera seguir en esa relación. Resolución de la ley de Nicaragua para el divorcio. Porque la ley bíblica nos dijo que el hombre debía escribir carta de divorcio. Y la ley de Nicaragua, nuestra constitución dice, en su artículo, dice que la disolución del vínculo matrimonial se realiza conforme a las causas que determine la propia ley. Nadie termina matrimonio si no es la ley. Es la ley la que termina un matrimonio. Si la ley lo inicia, la ley lo termina. Si el contrato inicia por la ley, el contrato termina por la ley. Nadie más lo puede hacer. La fornicación no lo termina, los adulterios no lo terminan, los malos entendidos no lo terminan, las cosas indecentes que se mencionan en la Escritura no lo terminan la ley. Ya decíamos, porque lo que por hecho comienza, por hecho termina. Podemos avanzar un poco más acá, en lo que es, estamos claros ahí. ¿Cuándo termina un matrimonio? Ya lo entendemos. ¿Qué es una fornicación? ¿Qué es un adulterio? ¿Cuál es la salvedad?
que da Jesús. Las nuevas nupcias, nos introducimos un poquito acá en las nuevas nupcias. Ahora, las nuevas nupcias se dieron lugar por un precedente, porque por algo es nuevas nupcias, ¿ya? Por aquella salvedad que introdujo Jesús. Así que por eso nos da puerta a una nueva nupcia, pero no es cualquier nupcia, ¿verdad? Y eso lo debemos tener claro. No es porque alguien se quiera volver a casar, entonces está libre de casarse. No, no es cualquiera. Y eso lo vamos a explicar correctamente en este aspecto de las nuevas nupcias. Así que, recordando que las nuevas nupcias se da por la ruptura del primer matrimonio. Pero vuelvo e insisto, no por cualquier ruptura de matrimonio. Así que no es por cualquier causa que el matrimonio se rompió y ahora entonces hay un divorcio, y como hubo un divorcio por cualquier causa hay una nueva nupcia. No. Ese matrimonio se debió haber rompido a través de haber ocurrido la fornicación. Esa es la causa que nuestro Señor nos había introducido, dejando una parte inocente y una parte culpable. Por lo cual, la inocente, haciendo uso del permiso o la salvedad que introduce Jesús, se divorcia, teniendo como opción, no como una obligación, no como un mandamiento, teniendo como opción un nuevo matrimonio. Recordemos que la salvedad que da Jesús, la persona se puede divorciar y si desea, puede casarse una vez más, pero no es un mandamiento ni obligación. Pero ahora vamos a entender bien, la nueva nupcia de la cual estamos hablando es porque hubo una ruptura matrimonial o una ruptura de un matrimonio anterior. Y esa ruptura de ese matrimonio anterior debe de ser con criterio bíblico, con base bíblica y con la salvedad que Jesús había introducido en la conversación que sostuvo con los fariseos. Así que, antes de llegar a esa nueva nupcia, debemos de recordar que Jesús dijo que el matrimonio es perfecto, que el matrimonio es para siempre. Ahora, ese matrimonio perfecto y ese matrimonio que es para siempre, lamentablemente, por la fornicación de uno de los cónyuges, se ve orientado a disolverlo. Pero, ¿quiénes son los que pueden contraer esas nuevas nupcias? Ya decíamos, aquel que tuvo un matrimonio, fue una ruptura, pero también decíamos que no cualquier ruptura para que sea una nueva nupcia aprobada. Pero aquí le quiero hablar sobre quiénes pueden contraer o tener una nueva nupcia. Según Romanos 7, dice, hace la analogía ahí con la ley del apóstol Pablo y el matrimonio, dice que entonces los viudos. Si lo definimos así, los viudos son los que podrían contraer unas nuevas nupcias. ¿Por qué? Porque la ley le permite hacerlo porque ¿con quién está casado? Si a la mujer que tenía murió, por lo tanto entonces está libre para unirse a otra mujer. O viceversa en el caso de la dama. ¿Quién más se puede llegar a una nueva nupcia? Aquellos, oígase bien, aquellos que por el argumento o por la salvedad que se introdujo por la fornicación, esta persona manteniéndose íntegro, manteniéndose dentro de un matrimonio, la perpetuidad en su mente y en su corazón, no lo violó y lo mantuvo hasta el final y por parte inocente llevó al divorcio. Debemos de tener en mente que su primer matrimonio lo rompió una fornicación. Eso lo debemos tener muy en mente. Su primer matrimonio lo rompe una fornicación siempre y cuando él no haya salido manchado. Siempre y cuando él no haya salido también dentro de una fornicación. Porque si esta persona también cometió fornicación, ya habíamos dicho anteriormente que no podría divorciarse. Y si no se puede divorciar, tampoco podría contraer el matrimonio. Pues hablamos entonces de segunda nupcia, estamos hablando de que deben de ser aprobadas o contener los argumentos bíblicos. En la primera instancia, el quedar viudo, o en la segunda instancia, la fornicación, que es la salvedad que nuestro Señor Jesús había dicho. Siempre y cuando se demuestre que hubo una parte ofensora
y una parte inocente. Dicho inocente no debe de tener relación sexual mientras su divorcio no lo aprueben las leyes correspondientes. Él se debe mantener íntegro hasta que su divorcio sea aprobado. Y una vez que su divorcio sea aprobado, si él desea, puede contraer nueva nupcia. Faltan 10 minutos. Avanzamos un poco más. Creencias erróneas con referencia al bautismo, matrimonio y el perdón. Porque hay muchas creencias que las unimos en eso. Que porque el perdón existe y porque el bautismo me perdona los pecados, entonces cuando llego al bautismo, toda mi inmundicia, todas mis indecencias que había cometido son limpias cuando vengo al bautismo. Hay algunas creencias que quiero exponer. Quizá hayan muchas, hermano. Quizá hayan otras. Pero yo simplemente quiero exponer estas. Y quiero resaltar algunas malas, erróneas, con referencia a qué pasa con el bautismo, qué pasa con el matrimonio, qué pasa con el perdón. Así que son algunas creencias erróneas que quiero compartir con ustedes. En este caso, algunos consideran que como el bautismo perdona todo tipo de pecados, también la fornicación y el adulterio son perdonados por Dios. Y luego vamos a ver si es cierto o es mentira eso. ¿Verdad? Si cuando me bautizo las fornicaciones y los pecados y los adulterios son perdonados. Si lo vamos a la luz de la Biblia nos dice que todo pecado le será perdonado a los hombres. ¿Sí o no? Creo que nos dice la Escritura, ¿verdad? Todo pecado le será perdonado a los hombres. Y si hablamos en nuestro contexto que llevamos, y en esta parte, el bautismo, pensaría en algunos. Quiere decir que entonces que el bautismo perdona todo tipo de pecado, sea fornicación o sea adulterio. Pero ahora bien, yo decía que hay algunas creencias erróneas. Son creencias erróneas que se consideran que en el bautismo esta fornicación es limpia y este adulterio es limpio. Pero no podemos negar de que puede suceder. ¿Cómo lo vamos a lograr? Ya sabemos que todo pecado le es perdonado al hombre siempre y cuando el hombre sea arrepentido genuinamente. ¿Verdad? Siempre y cuando, ¿verdad? Siempre y cuando sea eso. Ok. Me voy adelanto a las otras conferencias. ¿Por qué adelantar a las otras conferencias? Ya lo dijiste, hombre. Ya lo dijiste. Ya le diste la piedra. Sí, es que te estás metiendo ya en otro terreno. Ok. Considerando así que el adulterio y la fornicación se acaba cuando la persona se bautiza porque el bautismo legaliza su relación al momento de ser perdonado. No voy a ahondar un poco más ahí, ¿verdad? Ya después se va a ahondar en eso. Ok. Otros consideran que el matrimonio solamente es para las personas creyentes o cristianas. Es una creencia errónea. Que las personas dicen de que el matrimonio solamente es para el cristiano. Para el mundano, para las personas fuera de la cristiandad, para ellos no es el matrimonio. Además de ello piensan de que si en esa vida ellos tienen o contraen diversos matrimonios y se divorcian por cualquier causa, eso no es válido. Porque están en la ignorancia, porque no es para ellos una ley, no hay una ley que los gobierna, y que cuando viene a Cristo, realmente el matrimonio válido es el que tienen cuando ellos son convertidos a Cristo. Esa es una creencia errónea. ¿Por qué? Porque el matrimonio es una institución mundial, universal, para todas las personas, no para un sector de la humanidad, no para un sector, una clase social, no. El matrimonio es para todas las personas, así que esa es una creencia errada. Que el matrimonio sea solo para cristianos, el matrimonio es para todas las personas. Otros creen que por desconocer la ley o por su ignorancia doctrinal quedan eximidos de culpa si en dicha ignorancia violaron la ley de Dios y terrenal con referencia al matrimonio. Así que algunas personas piensan de que como son ignorantes, no conocen la ley terrenal ni conocen la doctrina, entonces ellos son inocentes.
Pero ya sabemos que eso no es así. Ya sabemos que aún, hermanos, nuestra constitución política dice que el desconocimiento de la ley o la ignorancia de la ley no exime de culpa a nadie. Así que aunque seamos ignorantes, eso no significa que somos inocentes, ¿no? Si nuestra ignorancia fuimos culpables, eso no significa entonces que ahora voy a ser inocente porque fui ignorante. Si mi ignorancia violó la ley, ahora soy inocente porque no la conozco. No. Sin embargo, ya se llama entonces que la Constitución Política de Nicaragua lo establece de otra manera. De igual manera, la Biblia nos presenta el ejemplo. Yo simplemente a manera de ejemplificación le pongo aquí Romanos capítulo 2, versículos 12 al 16. ¿En qué? Cuando el apóstol Pablo está hablando entonces cuando Dios se reveló a toda la humanidad, se reveló a toda la carne, y por su propia cuenta los hombres comenzaron a realizar sus diversas cosas y dejando el uso natural y comenzaron a hacer todas esas cosas. Pero luego Pablo dice que aquellos que tienen ley son juzgados con referente a la ley. Pero aún aquellos que no tienen ley, pero la tienen en su corazón, acusándolos o defendiéndoles su conciencia. Entonces no es la ley la que los juzga, sino es su conciencia la que los va a juzgar, pero la ley escrita que estaba en sus corazones. Y la ley terrenal dice que aunque usted y yo seamos ignorantes de ciertas leyes, eso no significa que somos inocentes. Cuando usted y yo violamos por desconocer y comparecemos ante la ley civil, no significa que vamos a salir inocentes por mi ignorancia. No, vamos a salir culpables aún que seamos ignorantes. Así que hay leyes que debemos de respetar y las leyes que Dios las autoriza también, y siempre y cuando las leyes no se opongan a la ley de Dios, nosotros estamos en la obligación de sujetarnos a ella. De igual manera, Pablo explica en Romanos 13 que debemos estar sujetos a esas leyes. Se le dice a Tito que debemos obedecer en todo, siempre y cuando, hago la aclaración, ¿verdad? Siempre y cuando esa ley no me aparte de la ley de Dios. Otros grupos religiosos también consideran que una pareja que tiene más de 5 años de estar juntos ya son un matrimonio delante de Dios. Óigase bien, sin que dicha pareja acuda delante del juez a legalizar su matrimonio, porque tienen una familia con hijos, un hogar y una relación estable. Esa es otra creencia errónea, que a partir de los 5 años o un determinado tiempo ya es un matrimonio. La ley, óigase bien, la ley de Dios considera que esa es una fornicación. Para Dios es una fornicación y para la ley terrenal es una relación de hecho estable, mas no un matrimonio. Jamás va a ser considerado un matrimonio una pareja que no haya acudido delante del juez. 10 minutos, hermano, entramos a la... Hermano, es la misma idea, después paso a otra cosa. Estamos en un grupo, solamente me faltan 2 grupos religiosos y ya termino. Ok. Habíamos dicho entonces que estos grupos religiosos consideraban matrimonio a las parejas que ya tienen más de 5 años de estar juntas, considerándose matrimonio por su estabilidad emocional, económica y familiar. Sin embargo, sabemos que eso es una fornicación y delante de la ley civil, eso es una relación de hecho estable. Y finalmente, en las creencias erróneas que he resaltado, otro grupo religioso considera que cuando ocurre una fornicación en el matrimonio, ahí yo creo que prestemos atención porque hay una doctrina ahí. En esa creencia errónea hay una falsa doctrina. En el matrimonio, cuando hay una fornicación, hay una parte inocente y una parte culpable, quedando impedido el culpable para volverse a casar, y que la parte inocente puede interponer
la demanda de divorcio. Y si en ese lapso conoce a otra persona, eso no le impide seguir con la demanda de divorcio, porque el que ofendió el matrimonio y lo terminó delante de Dios fue el primer ofensor. Es otra creencia de otros grupos religiosos. Vamos a explicar. Vamos a explicar, ¿verdad? ¿Por qué? Estos grupos religiosos consideran que la parte inocente nunca va a dejar de ser inocente. Porque ya hubo un culpable que violó la ley, él acabó con el matrimonio. Ahora bien, ¿acabó con los santos del matrimonio o acabó con el matrimonio? ¿Con qué fue que acabó la fornicación? Con los santos, no con el matrimonio. El matrimonio dejó de ser santo. El matrimonio dejó de ser, como mencionábamos la palabra, sacramento. Pero no es que dejó de ser matrimonio. El matrimonio continuó por ley. Él está unido en matrimonio. Y si esa ley no está opuesta a la ley de Dios, Dios recibe y aprueba también esa ley. Y Dios está de acuerdo con esa ley, porque el matrimonio continúa. Dejó de ser santo, porque ya hubo una violación al matrimonio. Valga la aclaración. Pero hay grupos religiosos que consideran que el inocente siempre va a seguir siendo inocente, aun que luego él cometa fornicación también, estando bajo un matrimonio. Él va a seguir siendo inocente. El único que va a seguir siendo culpable es el primer ofensor, y este primer ofensor no puede divorciarse, y este primer ofensor no puede contraer nuevas nupcias. El único que lo puede hacer es la parte inocente. Por lo tanto, el segundo ofensor no es culpable de adulterio, solo de fornicación, porque su matrimonio, según argumentan, había terminado cuando el primer ofensor cometió el adulterio. Óigase bien, hermano. El matrimonio, según se cree, terminó cuando hubo una primera ofensa. Ahí se termina el matrimonio. Y el segundo no le debe fidelidad a nadie. Fíjese bien, a nadie le debe fidelidad, porque el matrimonio se había acabado por el adulterio o por la fornicación del primero. Esa es la creencia. Ese es el argumento bíblico. Y el argumento bíblico es: matrimonio se acabó en su santidad. Sí, estamos de acuerdo que el matrimonio se acaba en su santidad. Ya no es santo, ya no es inmaculado, ya no es inviolable, ya lo violaron, pero no terminó. El matrimonio no finalizó ahí, el matrimonio continuó. Óigase bien, sigue el argumento erróneo. En todo caso, de lo que el segundo ofensor debe arrepentirse es de fornicación, no de adulterio. Así que para el segundo ofensor eso es fácil, porque la fornicación la comete alguien que no está casado. Él ya no está casado. El argumento se considera que como el matrimonio terminó, así que él no adultera porque su matrimonio ha finalizado, él no está casado con nadie, simplemente es una relación ilícita la que él tenía. Y como es una relación ilícita, él puede seguir con su demanda de divorcio, puede volverse a casar, porque él no violó el matrimonio. ¿10 minutos, hermano? A las 10:10.
vamos a estar hablando ahora sobre el perdón en la fornicación. ¿Qué papel juega el perdón en el pecado de fornicación? Así que es lo que vamos a tratar de hablarlo en este momento. Este va a ser nuestro segmento a considerar: perdón en la fornicación. Para eso necesitamos saber qué es el perdón en su concepto. Así que cuando hablamos de perdón, es la acción por la que una persona disculpa a otra una acción considerada como ofensa. Y óigase bien, renunciando eventualmente a vengarse o reclamar un justo castigo o restitución, optando por no tener en cuenta la ofensa en el futuro, de modo que las relaciones entre ofensor perdonado y ofendido perdonante no queden afectadas. En lo básico, el perdón es cuando la persona ofendida disculpa a otra, pero no ejecuta, que por ley lo puede hacer o por justicia lo puede hacer, no ejecuta su derecho y renuncia al castigo que merecía el ofensor, optando por disculpar, optando por perdonar. Así es que, ¿cuál es la finalidad de eso? De que el ofendido y el ofensor, al finalizar esta parte, no queden dañadas sus relaciones. El perdonante no hace justicia. Óigase bien, cuando hay un perdón, si alguien perdona, él lo que está haciendo es renunciar a la justicia, que la justicia le autorizaba a ejecutar ciertos juicios. La justicia le autorizaba a realizar ciertas acciones. Pero cuando él está decidido a perdonar, entonces él está renunciando a usar la justicia. Con esto, lo que está haciendo es perdonar al ofensor, renunciando a su justicia y a la venganza o al castigo. Eso es un perdón. En el Antiguo Testamento, hablemos ahora en la Biblia, en su concepto eso es lo que significaba el perdón: renunciar a la justicia, disculpar las ofensas. En el Antiguo Testamento, o más bien el Antiguo Testamento, hace múltiples referencias al perdón de Dios. Pero óigase bien, a pesar que el Antiguo Testamento se enfoca en el perdón de Dios a la humanidad, el Antiguo Testamento no insiste, óigase bien, no insiste en que los hombres se perdonen unos a otros. Así que el Antiguo Testamento se enfocó más en hablar de Dios perdona los pecados de las personas o las ofensas de las personas. Mas, sin embargo, el Antiguo Testamento no se enfocó mucho en que el hombre perdone las ofensas de otro hombre. Sin embargo, la ley decía, más sin embargo, la ley decía, ojo por ojo y diente por diente. Óigase bien, porque aquí quiero aclarar algo también. Porque yo decía hace un momento, ¿qué pasa con el perdón? El ofendido renuncia a la justicia y al renunciar a la justicia está renunciando a la venganza o al castigo. Esto no es opuesto al ojo por ojo, porque quiero aclarar algo acá, que todos debemos de saber, porque creemos a veces que ojo por ojo, entonces me hizo algo y yo mañana voy y se lo devuelvo a esa persona. Me dio en el rostro y yo mañana voy a su casa y también le doy en el rostro. Ese no es el ojo por ojo, ya lo sabemos nosotros. El ojo por ojo en la ley era la ley la que lo determinaba. Si alguien había maltratado o dañado o ofendido o golpeado a otra persona, el ofendido lo que hacía es acudir delante de la ley, y el juez, que para eso estaban los jueces, él determinaba
si lo que el inocente estaba diciendo tenía veracidad, lo comprobaban, y si existía un culpable, lo que el culpable le hizo al inocente, el juez decidía que eso mismo se le debiera de dar al ofensor, pero no por mano del ofendido. No es que el juez le decía al ofendido, ahora vaya y usted golpéelo. No, el juez decidía que eran las autoridades las que hacían ese trabajo. Es el ojo por ojo. No es una venganza. Ojo por ojo no es venganza porque Dios no es vengativo. La ley no es vengativa. Es justicia. Es aplicar la justicia. ¿Qué hace el perdón? Por eso lo he introducido acá. El perdón lo que hace es renunciar a la justicia que a mí me corresponde. Si a mí me dañan, yo tengo que ir a ser justo, yo tengo que hacer valer mi justicia, tengo que yo aplicar lo que correspondería de castigo para el ofensor. Pero cuando yo perdono, lo que hago es renunciar a mis derechos, concediéndole a él el perdón. Pero entonces yo decía que en el Antiguo Testamento la Biblia se enfoca mucho en el perdón de Dios, mas sin embargo escasean ahí aquellas partes donde el hombre debe perdonar las ofensas hacia el otro hombre. Mas sin embargo hay evidencias que hombres perdonaron a otros hombres. Y según lo que encontramos es admirable cuando esto pasó, no como un mandamiento, quiero aclarar, no es como un mandamiento, sino fue algo admirable o loable cuando en el caso de José, José decidió olvidar la ofensa a sus hermanos. Y usted lo puede constatar cuando José decía a sus hermanos que él no tomaba en cuenta eso que ellos habían hecho con él. Lo que lo vendieron en Génesis capítulo 45, versículo 4 hacia el versículo 11, ustedes pueden ver cómo fue admirable la disposición que tuvo José a no tomar en cuenta la ofensa de sus hermanos. Y más sin embargo, ayudarlos, abastecerlos cuando ellos también lo necesitaban. De que era loable, y es loable, y es admirable reconocer a José perdonando o disculpando o dejando pasar una ofensa. Mas sin embargo, la ley no le decía que él debía de perdonarle. No, el Antiguo Testamento se enfocaba en Dios perdona las ofensas, pero también el solicitante de perdón hacia mí, yo mismo solicitaba castigo para las personas. Eso es lo que decía la ley. Y eso es lo que dicen los salmos. Cuando usted va a los salmos, usted va a encontrar en los salmos que David pedía misericordia para él, pero castigo para los enemigos. Él pide perdón para él, pero que Dios destruya a sus enemigos. Usted va a encontrar ahí en el Antiguo Testamento esa disparidad. Ahora, porque la ley era el ojo por ojo y Dios era el perdonador y no el hombre, no se le enseñaba al hombre, no se le ejecutó como ley al hombre que el hombre perdonara a otro hombre. Mas, sin embargo, yo decía, hay ejemplos en la Biblia que hombres disculparon ofensas a los demás y eso es admirable de lo que hicieron como José y quizás algunos otros. Génesis capítulo 50, versículo 19, versículo 21, también habla de lo que José había hecho, y voy a leerlo textual, sí, esta parte. Pero José le respondió, no temáis, ¿estoy yo acaso en el lugar de Dios? Así que no teman, no se preocupen, yo no voy a hacer juicio, yo no los voy a acusar, no me voy a vengar. ¿Qué es lo que estaba haciendo José? Renunciando a sus derechos. A él lo vendieron y ahora en la postura que estaba José, él pudo tomar venganza. Como comúnmente nosotros decimos, desquitárselo. Obviamente lo pudo hacer José, mas sin embargo él renuncia a ese derecho vengativo y opta por dejar pasar la ofensa. El perdón en el Nuevo Testamento. El perdón como algo imperativo, moral. Si en el Antiguo Testamento escaseaban los ejemplos del perdón del hombre hacia el otro hombre, en el Nuevo Testamento abundan los ejemplos que nos dan acerca de que debemos perdonar las ofensas a los demás. Así que, si por allá escaseaban, en el Nuevo Testamento van a abundar los versículos en el cual nos digan
que estamos obligados a perdonar. En el Nuevo Testamento Dios es misericordioso y está mucho más presente en perdonar al hombre, pero también en enseñar al hombre en que perdone a los otros hombres. Y quiero leer textual en Mateo capítulo 18, versículo 22, para que lo leamos textualmente, lo que nos dicen las Escrituras, porque es la recomendación que nos está dando ahí Jesús. En otras palabras, Jesús dice, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Mateo capítulo 18. sí. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo, no se canse de perdonar. Cada vez que tenga la ocasión de hacerlo, hágalo. No hay un límite para el perdón. Así que eso es lo que nosotros vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. No hay un límite para perdonar. El hombre que conoce a Dios debe estar dispuesto a perdonar siempre, cuales sean las ofensas y como hayan ocurrido. El conocedor de Dios está obligado y está orientado bíblicamente a perdonar. Y por aquí vamos a citar algunos versículos. Mateo 18, 21 al 22, que ya le damos lectura. Lucas 17, 3 al 4, donde se dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano peca, repréndele. Y si se arrepiente, el consejo es, perdónale. Es el consejo divino, es el consejo de nuestro Señor. Efesios 4, 31 y 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, calumnia, junto con toda maldad. Más bien, sed bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Consejo del apóstol Pablo, y ahí por ahí lo tenemos, en caso del perdón. Primera de Corintios 13, 4 y 5, el amor tiene paciencia, es bondadoso, el amor no es celoso, el amor no es contencioso o ostentoso, ni se hace arrogante, no es indecoroso, ni busca lo suyo propio, no se irrita, sino que renuncia al rencor. Cuando él renuncia al rencor, eso significa que está libre de venganza en su corazón y está dispuesto a perdonar. Y por ahí entonces la Escritura misma dice 1 Pedro 4:8, sobre todo tened entre vosotros un ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. En otras palabras, el amor pasará las ofensas y renuncia al castigo que merece el ofensor. Eso lo hace el amor. Entonces ya vamos a encontrar demasiadas, yo le he resaltado algunas. Vamos a encontrar un sinnúmero de evidencia en las Escrituras que nos hablan y nos insisten de que nos debemos perdonar unos a otros, así como Dios nos ha perdonado a nosotros. Por todo lo dicho, vamos a entender entonces ahora, en resumen, qué es el perdón. Y en esta parte, perdón es remisión de castigo merecido. Le quito el castigo que se merece al ofensor. Él se merecía el castigo y yo se lo quito. Así que cuando hablamos de perdón, es remisión de castigo merecido. Fíjate bien, era un castigo que él se merecía, pero se lo estamos suspendiendo. Y estamos dispuestos a dejarlo pasar. Perdonar es no castigar lo que se juzga perdonable. ¿Qué significa eso? Si este hombre hizo algo, la ley lo va a juzgar. Si este hombre ofende la ley, la misma ley lo va a juzgar. Pero yo lo perdono y en otro entonces no lo castigo por lo que él iba a ser castigado. Si lo juzgo, él sale como culpable. Entonces, ¿qué es lo que hago yo con mi perdón? Renunciar a castigar lo que por ley era juzgado o necesitaba ser juzgado.
Perdonar es confesar que se omite algo que debería hacerse. Fíjese bien, cuando hablamos de perdón, en esta parte se confiesa de que estamos omitiendo o renunciando al castigo. Un castigo que se debería hacer, una aplicación de justicia que se debería hacer, pero que estamos nosotros renunciando a ella y dándole lugar a la bondad, a la misericordia, en virtud de aplicar justicia. Mire que decíamos, esto es perdón. Ahora yo le voy a comparar algo. En la historia mundial. En la historia mundial hay un filósofo que quizás usted lo conoce, que es Séneca. Usted lo conoce. Él tiene su criterio acerca del perdón. Y el criterio de Séneca acerca del perdón, él introduce a la humanidad su obra, que es conocida como la obra de la clemencia. No sé cuántos la han leído, ¿verdad? Pero en la obra de la clemencia, Séneca desaconseja el perdón. Él considera que el perdón no se debería de ejecutar y más bien, en virtud del perdón, él introduce clemencia. ¿Por qué? Vamos a explicar por qué. Él dice que no se debería de perdonar, sino que el hombre lo que debe hacer con su prójimo simplemente es tenerle clemencia. Una de las bases de Séneca es esta. Porque perdonar es confesar que omito algo que yo debería de hacer. Entonces, en su obra Séneca dice, es más loable tener clemencia. Entonces, si yo lo perdono, lo que yo estoy haciendo es confesar que él es culpable. Porque yo le estoy diciendo, te perdono por tu ofensa, te perdono por tu herida que me hiciste. Entonces dice Séneca, eso no es loable. Porque lo perdono, pero le hago sentir mal. Entendemos la obra de él, ¿verdad? Ese es su criterio. Entonces, en virtud del perdón, él dice, clemente mejor. Ya, soy clemente, porque si te perdono, yo te tendría que decir que te merecías eso. Pero no lo voy a hacer. Porque te amo, no lo voy a hacer. Entonces, para él es mejor la clemencia que el perdón. Pero solamente estoy diciendo, ¿verdad, hermano? Lo que piensa este filósofo. Él consideraba que el perdón es remisión de castigo merecido. Y creía, aquí miren, y creía que la persona sabia no debe de perdonar. Alguien que es sabio no debe de perdonar, porque una persona sabia no hace nada de lo que no debe de hacer, ni omite algo de lo que debe de realizar. Ese es el sabio, según Séneca. Así que si usted es sabio, no puede suspender justicia, porque el sabio la va a aplicar. Así que, según él, dice, si es sabio usted, no va a dejarlo de hacer, pero tampoco va a hacer mal. Usted va a hacer lo que le corresponde hacer. Entonces, por eso desaconseja el perdón en su criterio. Así pues, no remite la pena que debería imponer, ¿verdad? Pero lo que quiere obtenerse por el perdón, lo concede por camino mucho más honroso, como la clemencia. Porque el sabio tolera, aconseja y corrige. Eso es lo que hace el sabio. Entonces yo te aconsejo, te instruyo, te corrijo. Pero no te digo, te mereces un castigo. Eso es lo que hace el sabio, según esta persona, según este filósofo. Y el perdón, según él subraya en su obra, el perdón es confesar que se omite algo que debería hacerse. En otras palabras, el perdón es la acción por la que una persona disculpa a otra una acción considerada como ofensa, considerando, renunciando eventualmente a vengarse o reclamar un justo castigo o restitución, optando por no tener en cuenta la ofensa en el futuro. Eso es perdón. Y es lo contrario a algo sabio, porque los sabios no renuncian a lo que deben hacer. No dejan de cumplir. No hacen más ni hacen menos. El sabio hace lo que le corresponde hacer.
Eso es lo que hace un sabio, según él, ¿verdad? Lo que se considera. El perdonante no hace justicia con su concesión del perdón, sino que renuncia a la justicia y a la venganza o al castigo o compensación. Según el filósofo Séneca, eso no es de sabios. O sea, oiga bien, el que perdona no es de sabio, dice Séneca. Porque el sabio no hace nada indebido ni deja de hacer lo que debe. Creo que entendamos esa parte, hermano, ahí, ¿verdad? Lo Hay que ejecutar. El sabio tiene que ejecutar. Correcto, si es sabio, él lo va a ejecutar. Si es sabio, él va a cumplir la ley. Y la va a hacer cumplir. A ver, César, lo que necesita. Ok, pero la va a hacer cumplir. Ok. Entendemos eso, ¿verdad? Y no tenemos problema. Tipos de perdón. Ahora, en la historia mundial hay muchos tipos de perdón. Es más, yo les voy a nombrar algunos. Hay muchos, no les voy a nombrar algunos. Había un montón, yo les voy a resaltar algunos de ellos. Perdón pleno. Cuando hablamos del perdón pleno, estamos hablando de que el perdonante perdona y olvida. Es decir, no solo decide no odiar al perdonado, sino que recupera la relación de confianza o amor con el perdonado, como si la ofensa no hubiera tenido lugar. Ese es el perdón pleno. Al final de los tipos de perdón, todos apuntan a que son divinos, porque el perdón viene de Dios. Así que la humanidad no podría perdonar si Dios no perdonara a la humanidad. Entonces debemos de reconocer que si yo perdono y si la humanidad perdona, es porque Dios nos ha perdonado también a nosotros. Ese es el perdón pleno. Perdón condicional. En el perdón condicional, el perdonante subordina a algunos o a todos los efectos del perdón al seguimiento por parte del perdonado de ciertas reglas de conducta. En otras palabras, una supervisión. Él lo supervisa, él lo lleva con cuidado, él lo tiene ahí en observación, lo condiciona porque por ahí entonces piensa que se la puede volver a hacer. Correcto, entonces si ya la hizo una vez, la puede volver a hacer. Sea un perdón condicional cuando le ponemos condiciones a las personas para poderlo perdonar. Pero recuerda que el perdón pleno es de Dios, hermano. Correcto. Entonces él está esperando que esa persona presente, que realmente está arrepentido de haber hecho tal ofensa. Fruto de arrepentimiento. Correcto, fruto de arrepentimiento, y ese es el perdón condicional. Y tenemos el perdón parcial. Cuando hablamos del perdón parcial, estamos hablando que el perdonante decide no odiar al perdonado por la ofensa recibida, pero nunca olvide. No lo odia, pero no se le olvida lo que hizo. Hay muchos casos, ¿verdad? No te odio, pero Ya no queremos trabajar con eso. Así como yo disgusto entonces. igual, yo ya decidí no odiarte, pero entre vos y yo ya no puede haber ningún tipo de relación, ni de amistad, ni laboral, ni sentimental, de ningún tipo de relación. Ese es el perdón parcial. Jairo y Mario. No me hablé. De larguito, mejor. Ahora acá, el papel del perdón en el pecado de fornicación. ¿Qué papel juega el perdón? Parece que no lo van a... No sé qué pasó. Hay que activar. El técnico. Pero no lo van a... No se opone y se habla. ¿Qué crees? La soledad. ¿Qué se lo dice? Es otra diapositiva que está ahí. ¿Quién produce Jesús para el divorcio? Ok. En esta parte, el perdón se opone a la salvedad que introduce Jesús para el divorcio. Esta es la pregunta que tenemos acá. ¿Qué papel juega el perdón en la fornicación? Si una persona perdona la fornicación, eso anula la salvedad que introdujo Jesús para que el ofendido siga con su demanda de divorcio. Por ejemplo, si hay un ofensor y hay un ofendido, el ofendido inicia por la ejecución que dio Jesús.
su demanda de divorcio, pero él decide perdonar. Y cuando él decide perdonar, eso va a detener la ejecución. ¿Lo debe de detener? Depende. Depende. Ahora vamos a lo otro. No inicia la demanda de divorcio. Y antes que inicie la demanda de divorcio, no perdona. No puede iniciar su demanda de divorcio. Debe de continuar con él. Son tantas cosas que debemos nosotros entender. Ok, aquí en la parte última. Si una persona perdona a su cónyuge el pecado de la fornicación, no puede continuar con la demanda de divorcio. Depende. Depende. Ujú. Dios nos enseña que todo pecado le será perdonado al hombre que se arrepiente. Es la enseñanza de Dios. Por tal razón nos orienta que siempre debemos de perdonar a todos nuestros ofensores. Y aún, fíjese bien, y aún que ellos no lo pidan, estamos en la obligación de nosotros perdonar a nuestros ofensores. Eso lo habíamos leído ya en el Evangelio de Mateo. Bueno, aquí tenemos Mateo 12, tenemos Mateo 18, tenemos Marcos 11. En esos pasajes encontramos que debemos perdonar, porque de esa manera también Dios nos perdona a nosotros. Pero ahora bien, la pregunta era, ¿verdad? Si perdonamos, no nos podemos divorciar. Depende. Recuerda lo que le enseña en la Biblia. Estamos obligados a perdonar el pecado de la fornicación. ¿Sí o no? Estamos obligados, hermano. Por mandato de Dios estamos obligados a perdonar. ¿Por qué? Porque Dios nos enseña que siempre, siempre debemos de perdonar. Y cuando yo perdono, ahí bien, cuando yo perdono la fornicación, cuando yo perdono la fornicación, creo que estoy en la diapositiva. Que está bueno, si va bien. No, aquí en esta parte última, Que no lo entiendo. para que ustedes puedan entenderlo bien. Porque el perdón según Dios es Según Dios es incondicional. Ahora bien, la pregunta que habíamos hecho, ¿estamos obligados a perdonar el pecado de la fornicación? Sí. Sí. Estamos obligados a perdonar el pecado de la fornicación. bueno, no sé realmente, pero no quiero perder la idea. A la una. Ahora, solamente algo rapidito. A la una, pues. Ok. Ok, ¿estamos obligados a perdonar el pecado de la fornicación? Para que apunten, ¿eh? Yo considero que sí. Y mi base para considerar que sí es Mateo 18, donde nuestro Señor Jesús, toda, ahí no hay discriminación, toda ofensa debe de ser perdonada, porque el perdón según Dios es incondicional. Pero ahora bien, vamos a lo otro, vamos a llegar un poquito más a la máxima. Si perdonamos la fornicación, ¿significa que estamos obligados a continuar casados con el ofensor? Sí. Si perdonaste, sí. Yo considero que no. Yo considero que no. Y se lo explico por qué. Porque si bien es cierto que Dios nos orienta que debemos perdonar, no nos obliga a seguir casados. Dios no nos está obligando a seguir casados con el perdonado. Tengo que volver a regresar al concepto del perdón. Porque cuando hablamos del concepto del perdón, el perdón va a ser aplicado en el concepto de que yo no ejecuto lo que debe de ejecutarse. Yo no cumplo lo que debería de cumplir por ley. En otras palabras, le quito el castigo. Que yo no le guardo rencor, no lo castigo. Ahora, ¿divorciarme sería un castigo? No, eso no es un castigo. Justicia es eso. Sí. Que esté casado del castigo. Okay, pero quiero dejarlo claro. Si el inocente se divorcia, no lo está castigando. Ahora, él está haciendo cumplir la ley, pero que nos puede llamar la atención decir, bueno, pero entonces el pecado, el perdón no es dejar pasar la ofensa, sí, dejar pasar la ofensa. Dejar de cumplir el castigo que merece esa persona. Pero si usted ve, hermano, si usted ve
Todo tiene su contexto. Porque si nosotros lo agarramos en general, todo pecado es perdonable. Todo pecado es perdonable. Pero ahora bien, es una opción mía. Yo te perdono, pero es una opción mía. Yo no te voy a guardar rencor. Porque yo estoy obligado a no guardar rencor. Yo estoy obligado a que yo te perdone delante del Señor. Pero no estoy obligado a tener una relación contigo. Porque Dios no me está obligando a tener una relación con la parte ofensora. Y por eso preguntamos, ¿estoy obligado a seguir casado si yo perdono? A la una se va a poner interesante. No, correcto. Pero recordemos que el divorcio, hermano, no es un mandamiento de Dios, sino una opción que Jesús le da al inocente. Yo tengo la opción de divorciarme, como tengo la opción que si lo perdono, continuar con él. ¿Quién me va a acusar a mí de que lo perdoné y sigo con él? ¿Quién me va a acusar de decir, rey, para qué sigue con él, con ella? ¿Quién me va a acusar si yo estoy decidiendo hacerlo? Es una decisión mía, una decisión que me lo está dejando Dios a lo personal. Ahora, eso no está mandando a nadie a hacerlo, eso lo está introduciendo para el que lo quiere tomar, para el que lo quiere ejecutar, para el que lo quiera hacer suyo. Pero eso no está mandando a nadie a divorciarse. Es una decisión mía la que yo voy a tomar. Yo voy a evaluar si puedo seguir unido en matrimonio con esta persona. Si ya no le guardo rencor, si no voy a estarle acusando ni de día ni de noche, si no le voy a estar recordando su ofensa, pero yo debo de consentirme si puedo seguir teniendo una relación. Y no voy a perjudicar a esa persona en estarle diciendo, no, en estarle recordando su hecho. Entonces yo soy el que debo de consentir. Ahora, ¿me obliga el perdón a seguir con ella? A mí me obliga el perdón a olvidarla, a olvidar su ofensa, a dejar pasar. Pero lo que debemos entender es que si me obliga a seguir casado. Es que están casados. Pero me obliga la ley. Entonces eso es lo que tenemos que entender. Cuando hablamos del perdón, sí, el perdón es incondicional, pero, y por eso introduje, hermano, el perdón es la fornicación, porque es un aspecto de que a veces nos andamos un poquito ahí superficial, en que ¿cuántos casos posiblemente hay? Los perdonamos. Entonces estamos obligados a seguir con ellos. Y mañana me lo vuelve a hacer. Entonces Jesús dice, hasta 70 veces 7. Y cada vez que me la haga, yo tengo que perdonar, porque hasta 70 veces 7. Entonces ya en la esquina ya no me van a decir. Cuando me vean venir en la esquina, entonces ya me van a decir de otra manera. ¿Ya? Ahora, entonces, esa es a mi criterio, óigase bien, a mi criterio, porque es ahí donde yo considero, como la ley dice que es abierta y al criterio de las personas, de que si se van a unir el hombre y la mujer o del mismo sexo, ahí yo considero que en el caso bíblico está bien. Y en lo que yo entiendo es que lo deja a opción mía. ¿Sí? Es una opción mía la que yo voy a tomar. O me divorcio o sigo casado. Mi obligación es perdonar al ofensor. Aleluya. Amén. Para concluir, Amén. para concluir, debemos de recordar, hermanos, que el matrimonio en la mente de Dios es para siempre, hasta que la muerte separe a la pareja. Esa es la mente de Dios. Ese es el propósito divino con el matrimonio. En el propósito divino no hay divorcio, hermano. No hay separación en el propósito divino. Dios no quiere que el matrimonio se disuelva. Por eso Jesús dijo, lo que Dios unió en el principio, no lo separe el hombre. Porque en la mente de Dios eso es eterno. Pero por algo introduce entonces la salvedad. Y si usted ve, cuando Jesús introduce la salvedad, Jesús no agrega, y si la perdono, digo con ella, ya la salvedad se anula. ¿Anula el perdón la salvedad? Solo que habla de lo que debo de analizarlo a nivel personal, hermano.
porque si perdono me va a invalidar esa salvedad con referencia a la fornicación. Estoy haciendo es con referencia a eso, específicamente a ese punto, no en general, hermano, porque cada cosa tiene su contexto. Así que cada caso son formas diferentes que se deben de evaluar y se deben de aplicar. De igual manera Jesús lo deja muy claro en su conversación con los fariseos en Mateo 19, 4 al 6. Mas sin embargo introduce una única salvedad para que el matrimonio se disuelva. O no que termine, óigase bien. La salvedad que Jesús introdujo es para que se disuelva, no para que termine. Ahora Jesús dice, bueno, se puede divorciar, a no ser por fornicación. ¿Termina el matrimonio ahí? No, el matrimonio no termina ahí. La única salvedad que Jesús introdujo fue la fornicación, la cual le da la posibilidad al inocente de divorciarse, siempre y cuando este inocente no fornique provocando un adulterio, lo cual le quitará la oportunidad del divorcio. También recordemos que las nuevas nupcias son aprobadas por Dios siempre y cuando estas cumplan con los requerimientos bíblicos. Y habíamos visto cuáles eran los requerimientos bíblicos, ¿verdad? Que era viudo o que su matrimonio anterior había sido disuelto o había sido Días legales. pero había sido disuelto por una fornicación a través también de ejecutar la vía legal y dio lugar a la nueva nupcia. Así es que la nueva nupcia es por la ruptura, hermano, de un primer matrimonio, pero no es por cualquier causa, que entonces nos vamos a divorciar y la persona está libre para casarse, ¿no? Es la única forma que se puede divorciar a una persona, es por la salvedad que había introducido Jesús. Es necesario recordar que el divorcio no es un mandamiento, sino una opción. Jesús no manda a nadie a divorciarse. Dios nos orienta y nos exhorta a perdonar toda ofensa, aun aquellas que consideremos graves como y la paz del Señor gobierne su vida y su tiempo. Amén.